El humano, la criatura agresiva. Las palabras agresivo y agresión tienen buen sonido. Siempre están de alguna manera conectadas con el pensamiento y el hacer hostiles. No estamos conforme en la búsqueda de motivos para el comportamiento agresivo del humano. Sobre todo, está discutida la pregunta si para ello existe una base social o una biológica. Eso significa si es innato. Una vez que se ha encontrado la causa, todo lo demás se puede derivar de ello sin dificultad. Desde tiempo inmemorial, el humano tomó la forma final de una especie de animal en su comienzo espiritual como cuerpo terrenal, que después se extinguió. Los animales se parecían a los simios humanos de hoy. Muy gradualmente el humano ha adaptado los cuerpos animales en muchas vidas terrestres debido a su naturaleza espiritual al comportamiento humano. Pero ya desde muy temprano cometió un error trascendental del cual se originó el pecado original. Él ha dado demasiado valor a un órgano del cuerpo que estaba determinado como una herramienta, en vanidad emergente y comenzando una lucha por el poder, le dio un significado demasiado grande y lo crió sobre toda medida. Esto se refiere al cerebro y el a partir de este emergente intelecto que se hizo abrumador con el aumento constante del cerebro y finalmente reprimió el espíritu del hombre en vez de, como estaba previsto, para servirle como una herramienta. Aquí también se encuentra la causa biológica del comportamiento agresivo de los humanos. Eso no tiene nada que ver con un instinto de origen y es tan antiguo como el pecado original. Su marca indeleble se puede rastrear a través de los milenios de la historia mundial. Este comportamiento incorrecto se muestra por el grado de sobrecrianza del cerebro y la consiguiente supresión y constricción del espíritu en la manía de disputar, comportamiento hostil hasta la falta de consideración, arbitrariedad, uso de la fuerza, destrucción, maldad y brutalidad. Solo las guerras que han estado sucediendo durante milenios son una prueba irrefutable de eso. Ya sean guerras religiosas, guerras de sucesión, guerras dinásticas, guerras civiles, guerras de conquista y cualquiera que sea del tipo que sean. En ello se muestra claramente lo poco que la humanidad se ha preocupado por la tarea establecida por Dios para construir un paraíso en la tierra según el modelo celestial. Según una estimación en 1950, desde 3.875 años, solo había 323 años de paz. Sin embargo, 8.250 acuerdos de paz. En todos estos miles de años fue un constante de altibajo. Una victoria de la injusticia siguió a la otra, que manera interactiva condujo a la derrota y la destrucción, porque nunca antes por la guerra de los humanos del pueblo o las tribus fue llevado a cabo una decisión real, lo que habría traído una compensación real de las fuerzas luchadoras. Guerra y lucha, como los humanos lo llevaron y llevan, son siempre solo la expresión del poder espiritual doblado en la oscuridad oscura por la mente predominante. Solo dan por resultado crímenes y anquilizaciones.
La lucha común por la justicia de Dios, la lucha por el conocimiento espiritual, a la observancia de las leyes de Dios, ya no conocen los humanos. A tal efecto, tienen que maturar de nuevo. Cuanto más tercos luchan ellos a la contrario, para la influencia y el poder terrenal por posesiones terrenales y el voluntarioso deseo de gobernar. Pero justificantamente, eso solo se sitúa en su intelecto criado demasiado grande antinaturalmente, que, de acuerdo con la definición original, debe existir exclusivamente para la comprensión de la tierra como el instrumento del espíritu. Cuando hoy se habla de una impotencia de la investigación de la creación, si no se puede encontrar la fuente, la cual alimenta la acreción humanitaria, entonces se debería lidiar intensamente con la malformación del cerebro, para lo cual, sin embargo, no es la naturaleza, sino de hacer al humano mismo el responsable. Solo las malas influencias ambientales que el hombre se crea, así como la sobrecarga de los cerebros de los jóvenes en la educación y la enseñanza, tienen una influencia desastrosa en este desarrollo. Depende del tipo de entrenamiento de los cerebros si el joven es agresivo o en qué medida puede convertirse en ello. El espíritu humano en sí mismo, según la naturaleza, no es agresivo. Su naturaleza espiritual solo conoce el trabajo constructivo y pacífico. Pero eso no significa que el amor de paz degenere en una cómoda y cobarde falta de voluntad para luchar. El trabajo constructivo y pacífico requiere del humano terrenal el más fuerte estado de actividad conectado con la mayor vigilancia en la reacción espiritual y terrenal para reconocer urgentemente el alcomerante mal de todo tipo a tiempo y compartirlo con pensamientos y acciones, para reconocer maldad de todo tipo concurrente a tiempo y compartir con pensamientos y acciones. En el área terrestre, esto también incluye la disciplina y la disposición en caso de emergencia a proteger y defender a la patria de manera prudente y valiente contra los enemigos invasores. La agresividad no se hace desaparecer mediante desfrenadas actuaciones, como se enseña hoy, a través de medidas antiautoritarias como libre, sino por resurrección del espíritu, cual únicamente está en la posición de actuar equilibrando para refinar el cuerpo y sus instintos y de esa manera crear una atmósfera pura de paz. Coacción incorrecta y natural. Libre de coacción. Estas palabras se usan cuando en un documento se debe en particular hacer hincapié que la decisión expresada en él fue tomada voluntariamente, por lo tanto, sin coacción y sin influencia. Lo opuesto es entonces el libre albedrío restringido o completamente reprimido por la coacción. Eso se muestra en muchas maneras. Hay trabajo forzado, educación obligatoria, medidas forzadas, coacción familiar, coacción de la sociedad. Uno gime bajo la presión de las circunstancias, de las costumbres, de los hábitos, o uno se encuentra en una situación forzada y uno finalmente se somete bajo la coacción de la tradición. También el humano individual se somete a varias coacciones. Él sufre bajo la coacción de cavillar, bajo la coacción del movimiento y actos compulsivos. Quien no conoce las presentaciones forzadas, procesos psíquicos y procesos de pensar que se imponen al humano una y otra vez, y a menudo
no pueden ser cancelados a pesar de una mejor comprensión, a pesar de su absurdidad. Algo bueno no está contenido en todas estas expresiones, porque el humano ha devaluado y doblado el concepto de coacción, como tantas otras cosas. En realidad, la coacción natural está presente desde el principio como resultado del efecto de la ley de la creación. Pero a medida que el humano reducía su espíritu cada vez más, dio una orientación a su intelecto solo a lo terrenal, a la supremacía. Ya no entendía la coacción natural que es llevada por la calidez del espíritu. A él contrarresta el frío, al revés, coacción del intelecto que se basa en sentimientos de poder, amenaza, extorsión y violencia. Ya hace milenios practican los humanos sobre sus prójimos un tal forzamiento en las más diferentes formas. Así, siempre una parte de la humanidad intentó perturbar a la otra en su desarrollo divino a la madurez del espíritu o suprimirlo por completo y a disputar al ser humano aspirante el propio derecho a pensar y querer. Por ejemplo, consideremos solo las diferentes formas de esclavitud a los siervos, a la Inquisición. Recortemos el principio de los sistemas territoriales eclesiásticos que se estableció en la paz religiosa de Augsburgo de 1555. Quien gobierna la tierra también determina la religión. Cuius regio eius religio, los cuales súbditos se negaron a aceptar la religión soberana, podrían haber sido obligados a emigrar. También aquí se muestra una gran violación contra el desarrollo espiritual libre de la persona. Todo esto incrementado hasta el día de hoy, aunque la forma se modificó de muchas maneras, pero el mal básico permanece. Un deseo absoluto al poder, con opresión consciente del desarrollo espiritual y terrenal de los semejantes para su propio beneficio, bajo el uso de todos los medios posibles de coacción. Pero una cosa hay a tener en cuenta. Ello ejerce una fuerte presión sobre aquellos que ejercen la falsa coacción. La responsabilidad. Quien obliga a una persona a hacer algo, ya sea a través de un acto, tolerancia, omisión, que no está de acuerdo con las leyes de la creación, se torna culpable y debe asumir la responsabilidad de lo que la persona concernida piensa y hace bajo la coacción impuesta. Esto comienza con la restricción de la libertad de acción externa y aumenta hasta la unión forzada del espíritu a través de las hipnosis. Muchos, sin embargo, consideran la hipnosis cada vez más aplicada hoy día como inofensiva. Lo contrario es el caso. Incluso el consentimiento de la persona tratada con hipnosis no exime al profesional de la responsabilidad, porque la libre voluntad y la responsabilidad no pueden separarse de acuerdo con el orden de la creación. En la hipnosis se ata al espíritu y su libre albedrío se paraliza. Como resultado, la responsabilidad se transfiere lógicamente a quien ha provocado este vínculo de atadura del espíritu. La responsabilidad no se puede exigir de un espíritu no libre y atado. Por lo tanto, es responsable de todo lo que la persona hipnotizada hace o deja de hacer solo en el que practica la hipnosis. A la antinatural emanante coacción del intelecto se sitúa opuesto entonces la coacción natural de las leyes de creación, cual en su efecto no es de aparcar con la vista.
Supongamos que un agricultor quiere sembrar trigo. Él sabe exactamente que no puede tomar centeno para ello si él quiere como fruta cosechar trigo. Entonces, las leyes de la naturaleza lo fuerzan, las que solo son una parte de las leyes de la creación, de sembrar trigo. Él está, por lo tanto, bajo su coacción y debe observarles exactamente, inclinarse ante ellas para obtener, por un cierto grado de semilla, un múltiplo de granos similares. Entonces, el paso no está lejos hasta el reconocimiento que también el humano está bajo la coacción irrevocable de las leyes de creación y por su pensamiento malvado y hacer en retroactividad solo tiene que esperar el mal y para buenos actos solo cosas buenas. Él recibe al sembrar siempre el mismo tipo de cosecha, si eso ahora son semillas de plantas o en la materialidad más fina, sembrada, pensamientos y sensaciones. La confusión está excluido por la incorruptibilidad de las leyes de creación. Muchos ahora piensan que la ley del siembra y cosecha, también llamada ley de interacción, solo vale para la siembra terrenal. Aún sería posible inspeccionar, porque el sembrero sabe sobre su siembra. Sin embargo, las leyes de Dios no son tan unilaterales que solo son efectivas para una parte de la creación. La ley de interacción, como todas las otras leyes de la creación, son válidas para toda la creación entera, para este mundo y el más allá, así también para los eventos terrenales invisibles a los cuales pertenecen el formar de pensamientos y sensaciones. La cosecha de la semilla puesta por él debe recibir el humano al momento que resulta inevitablemente según la actuación de las leyes de la creación. Él es libre en la elección de sus decisiones como resultado de su naturaleza espiritual propio libre albedrío, pero las consecuencias de esto están otra vez bajo la coacción de las leyes de la creación. Al igual el humano es capaz para sentirse libre de su coacción tan pronto como vaya con ellas. Al igual como no siente la corriente de un río si él no se opone a ella, sino que nada con ella. Esto solo sucede si él sigue estas leyes correctamente y vive con ellas, si él se esfuerza seriamente a reconocer la desencadenante voluntad de Dios y en su vida diaria, y la pone a la actuación en su pensar, hablar y actuar. Entonces tenemos que diferenciar entre la coacción natural, llevadas por las leyes de la creación que vibran en amor divino, y la fría, falsa coacción de carácter luciferino con las características, la amenaza, la extorsión, la opresión y la violencia. Sin coacción natural, el humano no se lleva bien, él lo necesita para su despliegue de las fuerzas espirituales. Sin ella, se volvería flojo y letárgico. Ya sea la coacción de las leyes de la creación ejercen directamente o la coacción ejercita por los humanos en el sentido de un amor estricto y justo. Esto ya vale para la educación de los niños desde el nacimiento mediante la aplicación cuidadosa de una coacción externa. La liberación de toda coacción falsa es, por lo tanto, una demanda que la voluntad de Dios ahora le da al humano para que su ascenso espiritual pueda comenzar sin obstáculos. Términos doblados. A medida que los humanos se volvían cada vez más hacia lo terrenal transitorio, se redujo su concepción espiritual.
La formación de conceptos correctos se hizo cada vez más difícil ya no podían captarse más espiritualmente. La esclavitud a lo terrenal lleva a cabo el intelecto que surge de lo terrenal porque se forma a partir de los pensamientos transitorios del cerebro. Él se empuja a sí mismo poco a poco al primer plano, reprimió el espíritu y finalmente asumió en su lugar la formación de los conceptos. Se han convertido en términos doblados que ya no se ajustaban al nombre de la palabra relevante. La palabra seguía existiendo, pero la idea era incorrecta, de la cual el espíritu formó el concepto que debía ser despertado por la palabra. Porque la capacidad de imaginación del intelecto termina ahí, donde está su origen, en la materia gruesa a la que también pertenece lo terrenal. Este límite es inherente de la naturaleza. El humano no la puede cambiar o ampliar él mismo. Todos los grandes y nobles aumentos y refinamientos del intelecto deben detenerse en este límite de materia gruesa terrenal que sólo puede ser excedido por la sensación espiritual. Esto es especialmente perjudicial para los tiempos que son de la mayor importancia para el desarrollo espiritual. Tomemos la palabra cruz como ejemplo. La imagen correcta para esta palabra es la cruz isósceles, en ángulo recto. Es el signo de la verdad divina. Desde los hallazgos y las excavaciones sale que se trata de un símbolo antiguo, precristiano, conocido en la tierra, cual aún hoy día se puede ver en muchas iglesias, parcialmente rodeado por un anillo y otros sin anillo. Es la misma cruz que le apareció a Constantino I en la noche antes de la batalla decisiva de Saxa Rubra, 312. Él sintió en ello las palabras: en este signo ganarás. Fue una invitación a construir bajo este signo celestial un reino que servía a la verdad, como lo había traído Jesucristo al humano. Pero ellos no entendieron el signo y fundaron un reino que allanó el camino no para lo celestial, sino para el poder y la gloria terrenal. Una pintura en un manuscrito antiguo del siglo XI muestra cómo Constantino conduce a sus tropas a la batalla de Saxa Rubra en el puente Milvio, cerca de Roma, bajo el signo de la cruz isósceles. Esta cruz no debe confundirse con la forma del crucifijo del Golgota. Jesús, que salió de la verdad, conocía la cruz de la verdad y por lo tanto instauró a los humanos tomar la cruz en sí misma, a vivir a diario por la verdad, de buscar en las leyes del Creador que incluyen las leyes de la naturaleza. Lucas 9:23 o Marcos 10:21. Pero, ¿qué hicieron los humanos de este término? Tomemos la forma de hablar primero. Uno tiene su cruz con él. Muestra cómo el significado de la cruz acaba de inclinarse hacia el opuesto y el significado se ha puesto debajo de él. Malinterpretando el significado, uno tiene su carga con él. Con otras palabras, alguien nos está causando problemas, nos molesta. Pero incluso en el sentido desfigurado de la cruz se encuentra una profunda verdad. Hay una razón para que la cruz se equipare con una carga. De hecho, en realidad la verdad pesa como una presión sobre aquellos
que no lo toman en serio o incluso lo niegan. En el dicho, desde que él tiene una esposa en la casa, la cruz se ha mudado a su casa. También encontramos el concepto desfigurado por la cruz. Lo que se quiere decir es que el matrimonio del hombre ha traído su sufrimiento a su casa, causado por la mujer. Y, sin embargo, es en este dicho cuando prestamos atención a su verdadero significado, algo elevado y puro, prometedor y alegre. Especialmente a través de la esposa, el matrimonio y el hogar deben ser una fuente de fortaleza y alegría, un lugar de recreación natural para el cuerpo y el espíritu, porque ella es en virtud de su sensibilidad naturalmente más sutil y más receptiva a los rayos de la verdad, a los sentidos que el hombre. Entonces, donde hay una mujer en la casa que se abre en pureza a los rayos de Dios, la bendición de la cruz de la verdad es inevitable si el hombre la siente y apoya esta alta aspiración. Otra nación de particular importancia para la vida espiritual y el camino adicional a alturas más lúcidas es el anhelo. Él está implantado en el espíritu humano para dejarle encontrar el camino de vuelta sano y salvo a su hogar espiritual, al paraíso que él hace mucho tiempo ha abandonado. El verdadero concepto debería despertar en él el anhelo hacia la verdad sobre el significado de la vida para que no se pierda en su caminata a través de la creación subsecuente en las tierras bajas de la materialidad. Pero, ¿qué hizo el humano con ello? Anhelos de todo tipo, que están dirigidos a personas y todo tipo de cosas terrenales y finalmente degeneran en la anhelante adición a los placeres terrenales, hacia metas materiales, las cuales le sustraen hacia abajo en vez de guiar hacia arriba. Consideramos otro término cuyo mala aplicación ha causado mucho sufrimiento y desgracia. La libertad. La verdadera libertad no debe ser entendida como libertad terrenal. No es de equiparar con una libertad e independencia externa. Qué fácil surge a partir de ello el deseo, ser liberado de cualquier atadura y a expensas de semejantes ir en caminos egoístas que terminan finalmente en falta de consideración, desenfreno y arbitrariedad. Vencemos en la vida del entorpecimiento desenfrenado a la liberación de cualquier vergüenza externa e interna. La verdadera libertad se sitúa en el área espiritual. Aquí el esfuerzo debe comenzar liberarse de todos los atrapamientos de esclavitud espiritual, ya sea un enganche, una adicción, una codicia impura, adoptar puntos de vista extranjeros o falsas tradiciones. Eso solo puede suceder si el humano llega a conocer y actuar en consecuencia a la voluntad de Dios, cual está entretejido en sus leyes. Quien nada contra la corriente se cansa pronto, estará retrocedido y entra en peligro. Quien nada con la corriente se hace ligero y llega adelante. Esa es una legalidad que también es válida para lo espiritual. Quien se pone en contra de las leyes de la creación, la ignora por mal hacer y pensar, ata a su espíritu a hilos del destino que le preparan inhibiciones y obstáculos y finalmente derivan. Él se vuelve espiritualmente no libre. Las mismas leyes, las cuales recompensan cosas buenas con cosas buenas,
Le traen, si él ha diseminado la siembra en forma de malos pensamientos y acciones como cosecha, malas frutas. Ahora, quien vive con las leyes, se adapta a ellas, las respeta y las cumple. Se libera de internas ataduras y enredos, y eso significa interna libertad, libertad espiritual. Con esta interna libertad, si ella es realmente real, el humano tiene todas las ayudas las cuales él necesita. Él luego en una externa restricción que le oprime también la maneja más fácil. Incluso el concepto de amor es hoy solo una caricatura de ese amor ideal, la cual Jesús enseñó a los humanos, aquel amor que ayuda y apoya y solo hace aquello lo que a los demás sirve, ya sea con severidad justa. Este amor ideal se convirtió en un amor de la debilidad, flojedad y transigencia, cual a partir de tanta incorrecta consideración, la cual el verdadero objetivo, el fomento espiritual, ya no se observa y solo hace lo que les gusta a los demás. Justamente en la relación del humano a humano, el real amor es básico. El castigo de Dios, el humano igualmente se ha formado un concepto que no corresponde a la realidad. ¿Qué tan seguido dice, eso es el castigo de Dios? Ahora, Dios mismo no castiga personalmente. Siempre se cede la decisión libre al humano a determinar el castigo, que luego se lleva a cabo por las leyes de Dios, las leyes de la creación. Cómo funciona el cumplimiento muestra claramente la ley de la siembra y cosecha de causa y efecto, interacción. El humano solo necesita darles pureza a sus pensamientos para no tener que cosechar frutos malos. Ahora, si él piensa o hace cosas malas, las leyes de la creación le traen multiplicado lo mismo. Ahora, que a menudo se encuentra con los golpes duros del destino, los cuales él no se puede explicar, porque él a lo mejor ha dado la causa en vidas anteriores en la tierra, él es tentado fácilmente de hacer responsable a Dios para el castigo. Entonces, para las consecuencias de su forma de actuar, sin pensar que comete una blasfemia y una injusticia con ello. Los salarios y el castigo para el humano siempre están en los caminos de la creación, cuyas leyes incorruptiblemente imparten los frutos, las cuales él en su libre albedrío quiere. Finalmente, volvamos al más sagrado de los términos, Dios. Un concepto que nos da el tamaño increíble, la inconmensurable fuerza, la perfección y omnisciencia que nos deja adivinar del Creador y deja despertar en nosotros amor, temor y humilde adoración. ¿Cómo han desatendido los humanos justo este concepto tan elevado una y otra vez durante siglos, abusado, manchado y suficientes veces bajado a una fórmula de saludo, sin pensamiento, a un dicho vacío de la vida cotidiana? En la devaluación del concepto de Dios se muestra más claramente el declive de la humanidad. Estos pocos ejemplos para términos doblados pueden estar asentados para muchos y dar un impulso al esfuerzo para dar forma a los conceptos de nuevo, como es correcto según las leyes de la creación, para detener lo que ya prevalece en el mundo de los conceptos de la gran decadencia. Nosotros creamos con ello gradualmente una base sana y armónica para la construcción de valores espirituales y terrenales
mientras desfiguración y falsificación de los conceptos produce desarmonía y quiebra de la convivencia, las que se muestran con el tiempo en relación psíquico y terrenalmente inhibitoria y perjudicial en todas las áreas. También aquí las palabras de Jesús Cristo deben servirnos como hilo conductor. Tenemos que intentar las de la verdad, es decir, aprender a conocer las leyes y mandamientos que provienen de Dios, encontrar en ellas su voluntad y seguirlo a esta voluntad.